¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vale, vamos a ir, comenzando y metiéndonos en materia. Bueno, mira, vamos a dar comienzo a este seminario, ¿no? de apertura, de preapertura, ¿no? Para ser exactos, del mercado norteamericano, sobre todo operativa sobre índices y un poco analizando en qué situación nos encontramos, bueno, actualmente con el entorno de noticias, con el entorno técnico que tenemos actualmente, ¿no? Después un poco de lo que comentamos el lunes. Mi nombre es Borja Rubio, soy el responsable de realizar este seminario. Bueno, ya muchos básicamente ya me conocéis, cuál es un poco el funcionamiento, ¿no? Como un poco voy marcando un poco una pauta de los antecedentes, vamos repasando cuál es la sesión europea, qué nos puede venir en la apertura del contado norteamericano, para luego, evidentemente, pues visualizar y comentar entre todos, bueno, pues oportunidades de trading y la situación actual también a nivel técnico que tienen los principales índices de renta variable a nivel global. Vale, ya me estáis comentando, vale, la asistencia, perfecto. Interpreto con que me pongáis un OK por el chat suficiente. Que me digáis un poquito que tanto el audio como el vídeo, ahora mismo el vídeo tendría que aparecer un gráfico de 5 minutos de velas japonesas del DAX alemán, ¿vale? OK, vale, perfecto. Confirmadme por favor para saber, vale, perfecto. Esto es siempre un poco el mismo protocolo, pero lo quiero hacer porque a lo mejor me pongo a hablar y hay algún problema técnico, un pequeñito problema y para que esté todo zanjado. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ir un poquito a comentar, ¿no? La situación. Hoy miércoles, en este caso, bueno, pues 25 de febrero, última semana, ¿no? De este segundo mes del año. Podríamos, ¿no? A nivel global, haciendo un repaso, ¿no? Y echando la vista atrás, pues haciendo realmente un poquito de memoria con este final de mes que vamos a tener esta semana, pues sobre todo un primer mes de enero muy volátil, con sobre todo temas de por medio como fue la importante puesta en marcha, aunque ya pues gran parte descontada por parte de Mario Draghi, programa de compras que va a empezar en marzo, de bonos soberanos, y luego sobre todo principalmente pues el tema de las elecciones griegas y la negociación que, bueno, pues aunque un acuerdo de mínimos, pues todavía pues veremos seguramente las próximas semanas más noticias, ¿no? Enero muy volátil y un febrero muy tranquilo, ¿no? Muy tranquilo, muy tendencial, en el que nos ha llevado pues un mercado ahora mismo prácticamente en los principales índices a nivel mundial en zona de máximos, con poco movimiento y bueno, pues ahora mismo consolidando niveles, pero bueno, pues siempre pendientes de que el mercado, bueno, pues pueda recoger beneficios después de esta importante subida, ¿no? Siendo, haciendo un poco repaso, pues tenemos al SP, pues, de la friolera, pues aquí lo tenemos, ¿no? Por encima de los 2.100 puntos, el DAX ayer otra vez máximos en la zona de los 11.223, que se dice pronto, el IBEX 35 consolidando fantásticamente por encima de los 11.000 puntos, y aquí lo vamos a ver desde el punto de vista técnico. Bueno, fijaros, ¿no? Cómo está consolidando, que prácticamente ni corrige, ¿no? Ni cierra los gaps de apertura. El Eurostock más de lo mismo, también con cumplidos, prácticamente todos los índices cumplidos, por encima, perdonadme, de los 3.500 puntos en este caso. Nikkei, índice también muy interesante, ¿no? Las últimas semanas desde el punto de vista técnico, como comentamos, ¿no? Después de romper la importante zona de los 18.000 puntos, va con mucha fuerza. Llevamos pues prácticamente una semana o 6 días con muchas compras dentro del principal índice asiático, y esta es la situación, ¿no? Realmente. Vamos aquí a ver, bueno, también desde el punto de vista el índice ruso, el RTS, ya sabéis que es un índice que nos gusta bastante, que ha tenido bastante volatilidad en los últimos meses, también que ha repuntado, aunque es verdad que ahora técnicamente, bueno, pues hemos llegado a una zona aquí en torno a los más o menos los 900, hemos hecho un máximo, para que lo veis,
en torno a por encima de los 900 y donde el precio pues está descansando, ¿no? Ahora veremos, ¿no? También el índice ruso porque quiero comentarlo, ¿no? Después de la situación tan complicada, en un escenario, pues efectivamente en un índice con mayor incertidumbre, menor liquidez y mayor volatilidad, ¿no? También depende de lo que estéis buscando y lo que queráis operar. Bueno, vamos a ponernos en situación en esta resumen de un mercado en zona de máximos, tranquilo, con poco movimiento. Quien quiera coger tendencias de medio a largo plazo, pues tiene que esperar. Entonces el movimiento nos lo van a dar las noticias macroeconómicas y el propio movimiento en el corto plazo, ¿no? Como corto plazo, pues hablo de operativa intradiaria, operativa para 2-3 días a lo sumo, ¿no? En este caso. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente eso es ahora mismo el movimiento. Semana, ya os digo, ¿no? Que tampoco hemos tenido grandes referencias macroeconómicas, ya el lunes lo comentamos. Ayer tuvimos y hoy vamos a tener el discurso de Yellen. Básicamente no ha dicho nada nuevo, ¿no? Ha hecho un mensaje un poquito más dovish. Para quien no lo sepa, hay dos tipos de mensajes, ¿no? De política monetaria, los que llaman los halcones o los hawkies, o lo que llaman las palomas y los dovish. Cuando el mensaje es más de acompañar al mercado, de continuar los estímulos monetarios, de tranquilidad a la hora de subir tipos de interés, se llama dovish. Y por el otro lado estaríamos hablando de un mensaje hawkish. Ayer Yellen hizo un mensaje dovish. Y teniendo en cuenta que el mercado lo que espera para este 2015 es una subida de tipos de interés entre junio y septiembre, que en principio tendría que crear cierta incertidumbre, ¿no? Por lo menos al mercado de renta variable americana, que es verdad que está bastante congestionado, ¿no? Por varios argumentos, ¿no? Porque llevamos 6 años de máximos consecutivos, porque la Reserva Federal ha cambiado su política monetaria y ahora pues va a empezar a subir tipos de interés. Pero bueno, ayer el mensaje fue bastante doble, bastante tranquilizador. Eso es positivo para la renta variable, es negativo en el corto plazo para el dólar, aunque el dólar en los próximos meses va a ser una divisa de las que mayor fortaleza podamos ver, aunque ya lo llevamos viendo meses atrás. Y bueno, estas palabras dovish también buscó soporte en ciertas materias primas, ¿no? Ya sabéis que las materias primas están cotizadas en dólares, como es el caso del oro, bueno, prácticamente todas, como es el caso de las materias primas de la agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Si el dólar se lo toma de forma negativa, es decir, tenemos ciertas ventas de dólares, las materias primas, si cotizan en dólares, en este caso, pues te va a ser más barato adquirirlas, ¿no? Es uno de los argumentos por los que están rebotando ligeramente las materias primas en las últimas horas. Bueno, tampoco grandes movimientos de mercado, repito, ¿no? Que esto no ha movido mucho el mercado. Por otro lado, por comentar a nivel macroeconómico, que tampoco hay muchas referencias, hoy hemos tenido un buen dato en China de manufacturas que vuelve a territorio de extensión. Ya sabéis que el PMI, siempre que esté por encima de 50, nos está dando una explicación de que la economía está en extensión, en contracción. Y bueno, teniendo en cuenta que el movimiento previo, la previsión era por debajo de las expectativas, pues un buen dato para China, que es un mercado que cada vez más dentro de los mercados financieros se le mira con lupa, ¿no? Y aunque ya estos crecimientos prácticamente de 2 dígitos tan bestiales no creemos que van a seguir continuando, pues evidentemente sigue siendo realmente el mayor comprador del mundo. En este caso, el mayor importador y uno de los mayores exportadores, ¿no? Es decir, bueno, hay que echarle la lupa siempre de cerca a lo que esté ocurriendo allí, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que ha pasado esta madrugada, tampoco grandes datos macroeconómicos, ya lo veis. A las 4 tenemos y 4:30 datos que van a afectar al crudo y datos de nuevas viviendas, que afectarán sobre todo principalmente al dólar. No se esperan grandes cambios, también continúan las declaraciones de Yellen esta tarde, pero tampoco sin grandes cambios. Y bueno, ayer, también un poco al hilo de este movimiento, que sigue siendo alcista del mercado, pues aunque no hubo ningún tipo de cambio, salió el dato final del Producto Interior Bruto en Alemania, que ya se sabía porque el dato preliminar era un crecimiento en el último trimestre de un 0,7% respecto al tercer trimestre del año, y finaliza el año
creciendo 1,6%, ¿no? Con un crecimiento creo que bastante importante, sobre todo en el entorno que está Europa, ¿no? En el caso del PIB alemán. Y luego, pues también se han habido datos de inflación de enero, en este caso del mes de enero, pero que tampoco ha habido ningún tipo de novedad, ¿no? Ya un poco lo esperado, ¿no? Nos, digamos, ha empeorado esta situación de deflación en la que estamos. Dato, aquí lo tenemos, del mes de anualizado, menos 0,6%, seguimos en terreno negativo. Lo que pasa que lo que tenemos que tener más en cuenta, más que la inflación clásica, sino es la inflación subyacente, porque lo que te hace es eliminar el efecto que tienen las materias primas y principalmente el petróleo en el cálculo, ¿no? de la inflación. Entonces es mucho más real, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, la inflación, que es la que pone Core Harmonized Indices of Consumer Price, ya veis que es básicamente la inflación subyacente que estaba comentando. Veis que la mensual cayó en 1,6 en este caso, y la anualizada está en terreno positivo, ¿vale? Cosa que la normal está en terreno negativo. Este dato es muy importante, ¿no? Porque estamos viendo la diferencia porcentual. De hecho, uno está en terreno negativo, en deflación, y otro está en inflación, aunque pequeñita inflación, de 0,6, pero veis el fuerte efecto que tiene la caída de las materias primas y principalmente del crudo. Esto es lo más importante, ¿no? Es que tampoco con gran efecto en el mercado, ¿no? Es lo que hace que el mercado esté en los niveles en los que estemos y, bueno, pues un poco por comentar, ¿no? Pero no hay grandes novedades, ¿no? Que podamos decir que ha podido cambiar. Mañana tendremos datos finales de crecimiento en España, en Gran Bretaña, ¿no? Del último trimestre del año. No se esperan grandes novedades. Y datos a partir de las 2:30 de bienes de consumo, inflación, peticiones de desempleo en Estados Unidos, ¿no? Habrá un poquito más de movimiento que hemos tenido estos días previos, ¿no? Para acabar un poco la semana también con más datos de inflación en países europeos y de crecimiento, ¿no? Sobre todo el PIB que vamos a tener en Estados Unidos. Bueno, grandes novedades pocas, catalizadores también pocos, a no ser que haya pues alguna sorpresa. Y bueno, pues este es un poquito el resumen a nivel de antecedentes que hemos tenido durante esta semana y que no parece que haya mucho más cambios, ¿no? En Grecia, matizándolo, ya como os comentó, ¿no? Acuerdo de mínimos, 4 meses extensión de la prórroga del rescate. Esto no ha acabado, esto es un acuerdo de mínimos en el que se va a seguir negociando y las negociaciones van a durar bastante tiempo. Grecia ha puesto un papel con las propuestas que ellos, digamos, en este caso Syriza y Tsipras y el gobierno de Tsipras van a intentar negociar con Alemania y con los socios europeos para que, bueno, tengan un poquito más de cintura a la hora de diseñar sus presupuestos y veremos al final cómo acaba, ¿no? Pero bueno, esto evidentemente todavía tendrá mucho más cola y veremos, pues, evidentemente, más tensión en cuanto a esta decisión con el tema de Grecia, ¿no? Que está prácticamente sus bancos con, vamos, respiración asistida por parte del Banco Central Europeo, ¿no? Evidentemente, si se la cortan, el problema, la retirada de depósitos, la cantidad de tensión que habría en el sistema bancario griego, pues sería prácticamente insostenible, ¿no? Insostenible. Bueno, este es el resumen, ¿no? Ya os digo, no hay poco más que comentar a nivel macroeconómico. Desde el punto de vista técnico, yo un poco he repasado los niveles en los que estamos. Vamos a comenzar un poco con el DAX. ¿Vale? Ya sabéis que tengo, sobre todo, en mi perfil, ¿no? De los principales índices tengo al SP500 y al DAX alemán. Los tengo para mí en los 3 horizontes temporales que los utilizo. Por un lado, divido diario y 4 horas. Vale, aquí lo vais a ver. Aquí tengo la parte izquierda diario 4 horas, un poquito dependiendo de qué marco temporal esté viendo. El del medio, que estaríamos hablando de H1, M30, bueno, H1 principalmente, que para mí es un horizonte temporal muy importante. Y por otro lado, bueno, pues ya un gráfico más de corto plazo, pues de 15, de 5, de 1 minuto, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, para que veáis un poco cómo viene la sesión, ¿vale? Cómo ha venido la sesión. Bueno,
Aquí lo tenéis en 5 minutos. Esperaos, un momento, voy a marcar aquí la apertura de hoy 25 a las 8 de la mañana, que es cuando empecé a cotizar el DAX. Y bueno, pues ligera recogida de beneficios, el DAX lo tenemos actualmente prácticamente plano, en 0,10, y aquí lo veis, ¿no? En el cortísimo plazo desde la zona de 11.230, que es el máximo, bueno, pues máximos decrecientes de manual, un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, y el precio se nos coloca en el soporte de los 11.190. Ojo, porque aquí puede haber alguna oportunidad de trading, ¿vale? Aquí veis una formación triangular con un soporte en los 11.190 y con una directriz bajista, bueno, pues claramente marcada. Desde mi punto de vista, ¿dónde? Aquí está la implementación de esa estrategia, la ruptura de los 11.190, vamos a ver ahora cómo abre el mercado norteamericano, ya os digo, está perdiendo el mercado plano, nos daría opciones de establecer una estrategia bajista, ¿vale? Un momentito. Repito, la ruptura de los 11.190. La pregunta siguiente del millón, ¿no? Para mantener un poco el orden. ¿Cuál sería la extensión del movimiento? Veis que esto es una formación triangular, una cuña descendente, máximos decrecientes, aguantando este soporte, pero cada vez con peor pinta. ¿Por qué cada vez con peor pinta? Porque una cosa es que un triángulo esté haciendo un triángulo, por ejemplo, de esta forma, vale. Uy, perdonadme un momentito, a ver que no me quiero ir. ¿Vale? A ver si lo pinto aquí de la mejor manera para que lo veáis. En el que el precio va haciendo máximos, ¿no? Pero aquí, bueno, no es que se vea muy bien, pero aquí lo que se ve claramente es que el precio está haciendo máximos decrecientes. Y máximos decrecientes aquí y en todos los lados a nivel técnico siempre tiene implicaciones bajistas, ¿no? Es decir, es el lado que hay que mirar. Entonces, 11.190, en el caso de que lo perforemos, podemos tener oportunidad de cortos. ¿Hasta dónde? Cogemos el ancho de la formación triangular y lo proyectamos. ¿Cuál es la proyección? Aproximadamente la pérdida de los 11.190, el 100%, básicamente, vamos a verlo aquí en 15 minutos un poco mejor, nos llevaría, qué casualidad, básicamente hasta la resistencia anterior, que serían los 11.160, el 100% del movimiento, ¿no? Bueno, pues una idea de trading en la actual coyuntura de mercado, ya ves que intentamos buscar las oportunidades ahora mismo en el corto plazo. ¿Por qué? Porque es que como intentemos buscar en el medio y largo plazo, lo que comenté la semana pasada, ¿no? En los principales índices. Estamos en una zona de máximos que comprar lo que podemos ganar es ya mucho menos interesante de lo que podemos perder. Y ponernos cortos cuando todavía no hemos visto debilidad al mercado, pues sinceramente, lo podemos hacer perfectamente. Pero yo esperaría que el mercado nos dé una señal y ahí es cuando evidentemente nos ponemos bajistas. Entonces, ¿qué pasa? Bajamos el horizonte temporal e intentamos buscar oportunidades más en el corto plazo y buscar tendencias más en el corto plazo. Entonces, bueno, en el caso que esto ocurra, que por lo pronto está aguantando bien, los 11.160 sería nuestro objetivo para atacar, ¿no? Bueno, ¿cómo se podría hacer? Yo en 5 minutos, ruptura. Podríamos meter una parte de la posición, en el caso de que ocurra. Luego podríamos ver también un pullback y aquí meter la segunda parte de la posición. ¿Vale? Sería una forma, como siempre digo, de entrar diversificado, ¿no? ¿Para qué? Para atacar los 11.160, que sería el objetivo que hemos proyectado con este triángulo descendente, o esta cuña descendente, o bueno, como lo queráis llamar, ¿no? Bueno, esta sería un poquito la idea que os quería mostrar, ¿vale? En el caso de que... Sí, es una cuña, eso es, Jesús, o sea, una cuña, una formación triangular, al final, bueno, pues, como lo queráis llamar, ¿no? O sea, esto al final, el análisis gráfico, el chartismo, ¿no? Puro y duro, al final hay mucha parte también de subjetivo, ¿no? Y agarrarse a, no, es que el hombro segundo no tiene tal forma, tal, es absurdo, ¿no? Es decir, al final es identificar
figuras que nos estén dando una tendencia e intentar buscar una estrategia para poder operarlo, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Que rompe, me pongo corto, que hace throwback o pullback, me pongo otra vez corto con un objetivo. Claro, eso es, efectivamente. Eso es, efectivamente. Suelen romperse a favor de la tendencia anterior. Los triángulos o las formaciones no suelen ser, en los libros muchas veces está mal puesto, o sea, realmente está mal puesto, porque dicen que son formaciones de continuación de tendencia. Eso no es verdad. Los triángulos pueden ser de continuación de tendencia previa, que en este caso sería una tendencia alcista, aquí lo veis, movimiento alcista, zona de consolidación, podría ser tal, pero en este caso, en este triángulo descendente, vemos que los máximos son decrecientes y que hay que esperar a la ruptura de la figura para atacarlo. Desde mi punto de vista, creo que puede tener más pinta de que los 11.190 nos pueda dar un corto, pero al final el punto de vista mío importa poco, ¿no? Lo que importa es lo que haga el precio y adaptarnos a la estrategia. ¿Cuándo yo modificaría? Pues en el caso de que este máximo previo, que para mí sería meterme por encima de los 11.100, de los 11.215 puntos, perdonadme, sería donde el sesgo bajista de corto plazo lo eliminaríamos y tendríamos, bueno, pues unos cuantos pipos que serían exactamente, bueno, al alza, ¿vale? Pero mientras, desde mi punto de vista, no supere los 11.214, no, técnicamente, no, digamos, eliminaríamos esta figura con, por el momento, implicaciones bajistas y que ya veis que se está achatando por la parte más estrecha, ¿no? Entonces, bueno, aquí tendríamos un largo, en el caso de que superemos los 11.215 y los 15 puntos hasta máximos, ¿vale? Pero bueno, movimiento en rango, vamos a ver al final cómo rompe y bueno, estas son estrategias que podríamos efectuar en el caso de que el precio tenga ese comportamiento, ¿no? Bueno, como una inversión, como estamos actualmente, es lo que podemos plantear y lo que ahora mismo pues veo un poquito que tiene mayor forma para poder operarlo, ¿no? Porque el resto poco más, ¿no? Como comenté, ¿no? De medio a largo plazo, es que tampoco me quiero enrollar mucho con los niveles, ¿no? Es decir, ahora mismo, hasta que no veamos una corrección, hay que estar fuera del mercado, ¿no? Aquí veis en gráfico horario el día 23, 24 y 25, ¿no? Perdonadme, que lo tengo en media hora, pues aquí lo que marco es temporalmente lo que lleva haciendo esta semana, ¿no? El lunes un poquito más tibio, ayer martes el movimiento al alza que tuvimos, sobre todo a partir de las 4 de la tarde, y hoy, bueno, pues ligeramente a la baja, consolidando de nuevo niveles, ¿no? Vamos a ver al final cómo rompe esta zonita, que es la que hemos hecho el zoom anteriormente en 5 minutos, para poder atacarlo, ¿no? El otro día comentamos que coger el precio en esta línea de tendencia que nos viene desde febrero sería la opción más lógica para aquellos operadores más de swing. Es decir, hasta que no veamos los 11.000 puntos de medio a largo plazo, no tendría mucho sentido hacer una estrategia de forma diferente, por lo menos en 1 hora 30 minutos, ¿no? Aquí veis la directriz alcista que mantenemos y sería esperar el precio en torno a esos niveles, ¿no? Los 11.000 puntos, ¿no? Aproximadamente, que es la directriz que está aguantando y comportándose bastante mejor desde principios de febrero, ¿no? Incluso seguramente coincidiría con este soporte que tendríamos aquí, los 11.000 puntos. Zona clave, ¿no? Que tenemos ahora mismo para gráficos de un poquito mayor horizonte temporal. Y no me voy a meter en mayor horizonte temporal porque tampoco es más de lo mismo, ¿no? O sea, zona de máximos, habría que esperar una corrección y ahí ya tomar de nuevo decisiones, ¿no? Perdóname ya. Vale, estaba aquí, me estaban comentando una cosa. Entonces, bueno, esa es un poquito mi idea actualmente, que
que tendríamos en cuanto al DAX, que realmente luego se puede extrapolar a nuestra estrategia en diferentes índices, ¿no? En cuanto al SP, que poco que comentar, ¿no? Podemos tener, después de esta cuña, ¿no? Y cómo el precio se estaba desatando y cómo se rompió con la ruptura de los 2060 puntos que llevamos comentando la importancia, ¿no? que tenía en las últimas semanas. La tendencia alcista sigue vigente totalmente desde que los 2000 puntos comenzó y podríamos ver un poquito de mayor recorrido incluso por encima a la zona de los 2130, no es descartable, ¿no? Por objetivo, aunque estemos cerca lo podríamos ver. Y en el corto plazo pues lo vais a ver, ¿no? En una hora, que es máximo tras máximo lo que está realizando el propio índice norteamericano y bueno, pues hay que esperar en una corrección para volver a coger posiciones, o si no, pues como hemos comentado en el DAX, ¿no? A esperar los movimientos más en el corto plazo para digamos, buscar las cosquillas. Me gusta más el DAX ahora mismo que el SP, ¿vale? Para operar, para hacer trading en los últimos días, las últimas semanas, igual que en enero me centré mucho en el SP, ahora me gusta mucho más el DAX, ¿no? Como he comentado, está con unas figuras y con un comportamiento técnico bastante más interesante. Y ojo el precio, a ver cómo reacciona en este nivel. Vale, perfecto. Bueno, pues esto en cuanto a los dos principales índices, ¿no? El resto es que poco más que comentar, está todo muy claro, como os he dicho. Muy claro y consolidando niveles bastante importantes de las últimas semanas. El IBEX 35, si vemos aquí un gráfico diario, a precios de cierre, estaríamos hablando de un gráfico de línea, pues por encima de los 11.000 puntos, ¿no? Consolidando fantásticamente. Rompimos esta zona de los 10.900, que era importante, y ahora se ha parado pues en la, bueno, pues más todavía importante resistencia de los 12.000 puntos. Lo que está ocurriendo ahora mismo es una consolidación de niveles y al final el discurso es lo mismo, ¿no? Para operar en estos plazos habría que esperar pues a una pequeña corrección, pues 10.900 aproximadamente. Mira, vamos a bajar un poco el intervalo temporal. Aquí lo veis, ¿no? 10.900 e incluso un poquito más abajo, como comentamos el otro día, esta zona que teníamos que eran los 10.700 aproximadamente, para volver a buscar las cosquillas al principal índice nacional, ¿no? Pero es verdad que ya el recorrido está muy importante, hay que estar atentos para buscar, en cuanto el mercado pues, recoja beneficios, que eso antes o después ocurre, pues o buscar un corto en un intervalo de tiempo sincronizándonos con el mercado en el corto plazo, o en este caso volver a comprar con una corrección a favor de tendencia. Al final el discurso es parecido en prácticamente todos los índices. Mira, vamos a ver además la media simple en gráficos diarios, por ejemplo, que tenemos ahora mismo del IBEX 35, ¿vale? De los últimos 3 meses, que seríamos una media de 60, para que veáis, ¿vale? Cómo la superamos incluso, y vamos a ver una media simple, la famosa de las 200 sesiones. Bueno, se me ha colocado bastante mal, pero aquí para que lo vierais, ¿vale? En gráfico diario, cómo lo hemos superado, y esto pues era una zona muy importante, que eran los 10.500, y el IBEX 35 pues sigue en esta proyección, pues que lo más normal es que volvamos a la zona de máximos que marcamos en mayo del año pasado, ¿no? Para que veáis un poquito la fortaleza con la que viene la tendencia, de vez en cuando poner alguna media, pues nos hace ver el movimiento respecto a las últimas sesiones, ¿no? Y una media de 200, bueno, no os voy a contar de medio a largo plazo la importancia que tiene. El resto más o menos lo mismo, ¿no? En cuanto a... Es una línea de... La línea amarilla es una media móvil simple, ¿vale? Que coge los últimos 200 periodos, en este caso.
Entonces nada más, poco, es todo muy artista, es que tampoco hay, ya os digo, mucho más que comentar. En Rusia, es lo que quería decir, veis semanalmente el rebote que hemos tenido en las últimas 2-3 semanas, veis claramente la consecución que está haciendo el índice de máximos y mínimos decrecientes, totalmente de manual, en este caso. Mira, vamos a hacer un poquito el zoom. Y bueno, aquí veis que ya hemos tenido un pequeño parón, de los 934, ¿vale? Vamos a ver hasta qué punto dentro de la tendencia bajista, pues si realmente este punto es otra vez el punto de partida para que vuelvan las ventas al índice ruso. Se está comentando que Rusia le pueden realmente realizar la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea nuevas sanciones económicas, ¿no? Esto crearía otra vez de nuevo inestabilidad en el rublo, en el rublo y en la bolsa rusa. Y repito, Rusia es un país muy vinculado con el petróleo. Entonces, la castaña que se está pegando y se sigue pegando, pues evidentemente le va a dañar mucho a sus compañías y a su principal divisa. Entonces, ojo que pueden volver las ventas en el índice ruso, ¿vale? Después de esta corrección al alza. Sí, la rosa era la, no me acuerdo mismo cuál he puesto, pero uno era la de 200 y otro era la de 60 sesiones. Si coges una media de 60 sesiones en un gráfico diario, pues estamos hablando que unos 3 meses aproximadamente. Y 200 sesiones, pues menos de un año en este caso. Poco más, ¿no? O sea, esto es lo más importante, ¿no? Los principales índices tenemos poco movimiento con la situación actual que tenemos. Aquí sigue aguantando el DAX, que es bueno, lo más que podemos visualizar en el corto plazo. El mercado está bastante lateral, ya lo veis. Los futuros americanos ligeramente en negativo, pero vamos, no se mueven y no se enrocan de los niveles en los que estamos. 18.200 del Dow Jones, por encima de los 2.100 del S&P. Y con bastante fortaleza, ¿no? Vamos a ver cómo abre el mercado y si hay algún catalizador que nos pueda de nuevo aportar esa tendencia, tanto de corto como de medio plazo. En un gráfico de 5 minutos me preguntan en el DAX si hay divergencia alcista en MACD se debería tener en cuenta. Bueno, yo personalmente no utilizo, sobre todo en el corto plazo, los indicadores, ¿no? No los suelo utilizar mucho, la verdad. Suelo guiarme más sobre todo por pre. De vez en cuando, si cojo un gráfico más de medio a largo plazo, sí que echo un vistazo pues a, bueno, pues a algún oscilador, a lo mejor busco alguna divergencia con el precio que me estás comentando, pero en 5 minutos, que hay muchas más señales falsas, sobre todo me guío por el volumen de las velas, las figuras, soporte, resistencias, en el que a mí me está dando más información. De medio a largo plazo lo puedo utilizar más. De todas formas, lo voy a echar un vistazo. En este sentido, a lo que te refieres, ¿vale? Sí, te refieres a esto, ¿no? Me imagino. Hay una especie aquí de divergencia, bueno, divergencia alcista. Esto lo que quiere decir es que el indicador nos puede estar indicando que estamos otra vez en un momento de compras. Ya veis aquí mínimos crecientes. Vamos a ver este giro cómo lo hace. Y el precio está haciendo máximos decrecientes. Bueno, es un filtro que lo podemos utilizar, yo lo utilizaría más en este caso, como estoy comentando ya aquí, marcar la ruptura de los 11.190 para atacar un corto y los 11.214 para buscar un largo, 15 puntos hasta máximos, pero bueno, podemos buscar también esa divergencia. Para mí más señales falsas en el corto plazo que si aumentamos el horizonte temporal, pero bueno, es un filtro y aquí hay cierta divergencia alcista, ¿no? Cierta divergencia alcista, eso tienes razón. ¿Esto cómo lo operaríamos? Pues realmente si tenemos una visión de que este soporte lo podemos aguantar, los 11.190, pues evidentemente me acompañaría con la divergencia que nos está dando pues el propio indicador técnico, el MACD, que es un indicador de tendencia, principalmente un indicador en el que se cruzan medias móviles, y podríamos
atacar el soporte, en este caso, en la zona de los 11.190. Lo único que no me gusta es la tendencia bajista en la que estamos inmersos, ¿no? Que como veis claramente, pero bueno, evidentemente el indicador me está dando una divergencia. Claro, en el corto plazo vas a aparecer muchas divergencias. A mí las que me encantan y tienen más validez, ya no solo con indicadores, ¿no? Sino también con soportes y resistencias, son gráficos de medio a largo plazo. Entonces, gráficos de 4 horas, de diarios, ahí sí vemos una divergencia, hay que tener cuidado qué operativa vamos a hacer, ¿no? Porque evidentemente eso está hablando ya de pues, un agotamiento muy claro de la tendencia principal. Básicamente está para eso, los indicadores, es decir, para ver o para tener más información de cuándo pensamos que va a haber un giro de mercado. Y eso al final es mucho más complicado que ir a favor de tendencia, ¿no? Ir a favor de tendencia es más sencillo que dar un giro de mercado. De verdad que si buscamos un giro de mercado, que ahora mismo pensemos que los máximos de los 11.230 que ha hecho el DAX, pues vamos a ver, me busco un corto, me apalanco, me hipoteco con todos mis bienes y me da fuera. Para que, claro, coger justo el punto de cambio de mercado, pues es difícil, evidentemente. O sea, no todo el mundo está viendo los mismos gráficos y esto es pues una lucha, ¿no? Entre compradores y vendedores y eso es mucho más complicado. Pero ahí lo suelo ver más que trabajar. Y yo con eso sobre todo veo en gráficos de corto plazo marcos que te hablo de 15 minutos para abajo, la verdad que los indicadores me importan bastante poco. Si el mercado está muy lateral, a lo mejor utilizo Bollinger y les echo un vistazo a ver cómo está un poco la situación, o a lo mejor alguna sobrecompra, alguna sobreventa, pero en el corto plazo hay muchas señales falsas y yo las utilizo menos, la verdad. Pero bueno, es un filtro más para un sistema, por supuesto. Bueno, pues ya voy a turno de preguntas, ¿eh? Ya he un poco finalizado ahora mismo el repaso, ya voy a dejar, ya digo, que ya me están un poco metiendo prisa. Os voy a dejar eso, un minutito, 2 minutitos para que me preguntéis cualquier duda que tengáis, algo que haya quedado en el tintero, y ahí ya pues, si no, pues finalizado el seminario ya para el lunes que viene. Lo que queráis, preguntadme lo que queráis, cualquier duda que haya quedado, cualquier cosa que queráis que comente, al final siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, el seminario es para que sea útil para vosotros, ¿no? En este caso a mí es un poquito la función y bueno, pues que tengáis una idea y un filtrado de información para realizar vuestra propia operación.
Nada, veo que no hay más preguntas, eso espero que haya quedado todo claro. Nada, daros las gracias a todos por vuestra asistencia de nuevo y bueno, pues la buena aceptación que está teniendo el seminario. De nuevo, gracias. Ya esta semana finalizando, ya sabéis que son los lunes y los miércoles a las 2:30, en el que un poco repasamos cuál es la situación. Ahora, bueno, pues atentos, sobre todo el DAX más en el corto plazo, que además por precio, por spread, bueno, pues es de los mejores índices que podemos tocar. Y nada, mira, ahora está rompiendo, ¿vale? Ahora parece ser, ojo, que puede estar rompiendo el DAX y puede ir de nuevo a máximo. El mercado está con mucha fortaleza, la verdad. La verdad que es sorprendente. Y nada más, por mi parte, el lunes nos vamos a ver a la misma hora. Mi correo electrónico lo pongo, ¿vale? Lo pongo aquí. Un momentito. A ver si me deja cambiarlo, porque no sé por qué no me deja cambiarlo. Bueno, espera un momento. Bueno, pues que no me deja. No sé por qué no me deja. Básicamente ya lo sabéis, es borja.rubia@xtv, lo que necesitéis. Gracias a todos, ya os digo, el lunes a la misma hora nos volvemos a ver. Creo que también el seminario luego lo cuelgan en diferido en nuestro canal de YouTube, si alguien lo quiere repasar. Y nada, pendiente de estos pocos catalizadores que tenemos, de la situación sobre todo que quería que tuvierais en cuenta y mentalmente pues haceros ese filtrado de información. Y por mi parte es todo. Que paséis una muy buena tarde y un muy buen trade. Un saludo a todos, muy buenas tardes.